Ejercicio 465 del libro Mecánica de Fluidos Sengel, cuarta edición, que nos dice: para el campo de velocidad del problema 460, calcule el vector vorticidad. ¿En cuál dirección apunta el vector vorticidad? Nos dicen que la respuesta del vector vorticidad es a sub 2 menos p sub 1 en la dirección k, es decir, que apunta en la dirección z. Entonces, vamos a analizarlo por partes. Primero que todo nos dicen para el campo de velocidad del problema 460. Entonces tenemos el campo de velocidad del problema 460, que es el vector velocidad b es igual a u mayúscula más a sub 1x más b sub 1y en la dirección y más v mayúscula más a sub 2x más b sub 2y en la dirección j. Entonces, de este mismo campo de velocidad tenemos que se puede dividir en componentes. Por lo tanto, la componente u de ese campo de velocidad es todo lo que acompaña a la i, es decir, u mayúscula más a sub 1x más b sub 1y. Y la componente v de la velocidad es todo lo que acompaña a la j, es decir, v mayúscula más a sub 2x más b sub 2y. Y asimismo, el mismo problema 460 o el mismo campo de velocidad lo podemos deducir. La componente w de la velocidad es igual a 0 porque es un flujo bidimensional y por lo tanto no tiene una componente w o unos términos que acompañan a la dirección k. Entonces pasamos a la siguiente parte del apartado, a la siguiente parte del enunciado, perdón, que nos dice calcule el vector vorticidad. Entonces el vector vorticidad está como el rotacional de la velocidad. Entonces, ¿qué es el rotacional de la velocidad? Se puede representar como delta w sobre delta, derivada parcial de w con respecto a y menos la derivada parcial de v con respecto a z, esto en la dirección y, más la derivada parcial de u con respecto a z menos la derivada parcial de w con respecto a x en la dirección j, más la derivada parcial de v con respecto a x menos la derivada parcial de u con respecto a y en la dirección k. Ese es el vector vorticidad para cualquier campo de velocidad. Sin embargo, como el flujo es bidimensional, esto se va a simplificar de una manera bastante grande y ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a tratar de hacerlo paso a paso para llegar a la simplificación, y es la siguiente. Entonces tenemos todo lo que acompaña ahí primero, que es la derivada parcial de w con respecto a y. Pero ¿qué pasa con la derivada parcial de w? Pues que w es igual a 0 porque el flujo es bidimensional, por lo tanto esta derivada parcial de w con respecto a y pues daría 0 menos la derivada parcial de v con respecto a z. Entonces tendríamos que derivar todo el w con respecto a z, pero nosotros no tenemos ningún valor que sea en términos de z, porque de lo contrario pues estaríamos hablando de un campo de velocidad tridimensional. Por lo tanto sabemos que esta derivada parcial de v con respecto a z simplemente va a dar 0. Entonces tenemos que 0 menos 0. Igual ustedes lo pueden hacer paso a paso. La derivada parcial de v con respecto a z pues es la derivada parcial de v mayúscula con respecto a z. Esto es 0, esto es una constante. La derivada parcial de a sub 2x con respecto a z es 0 porque no hay un valor de z, x se toma como constante, y la derivada parcial de b sub 2y con respecto a z también es 0. Entonces acá tendríamos primero que todo lo que acompaña a la i es 0 menos 0, esto daría 0. Luego tenemos la derivada parcial de u con respecto a z, entonces sería la derivada parcial de u más a sub 1x más b sub 1y todo con respecto a z. Como dijimos, esto da 0, ¿sí? Porque no hay valores de z, de lo contrario estaríamos hablando de un flujo tridimensional, un campo de velocidad tridimensional. Ustedes pueden hacer la derivada paso a paso, pero ya sabemos que esto es 0, menos la derivada parcial de w con respecto a x. Tendríamos que la derivada parcial de 0 con respecto a x es 0, entonces tenemos que todo lo que acompaña a la j es 0 menos 0, por lo tanto es 0. Y derivada parcial de v con respecto a x, acá sí tenemos valores diferentes de 0, y la derivada parcial de u con respecto a y también tenemos valores diferentes de 0. Entonces todo el vector verticidad para un flujo bidimensional o para un campo de velocidad bidimensional donde se dependa de i y j nos va a dar la siguiente expresión, que es derivada parcial de v con respecto a x menos derivada parcial de u con respecto a y en la dirección k. Listo. Entonces ahora sí podemos calcular el vector velocidad. Vamos a hacer la derivada ahora sí de cada uno de los términos. Entonces tenemos la derivada parcial de v con respecto a x, que sería reemplazando los valores de la componente v mayúscula más a sub 2x más b sub 2y. Entonces derivada parcial de v mayúscula más a sub 2x más b sub 2y con respecto a x. Y menos la derivada parcial de u con respecto a y. Reemplazando los valores tendríamos que es la
u mayúscula más a sub 1 de x más b sub 1y, derivada parcial de u mayúscula más a sub 1 de x más b sub 1y con respecto a y. Todo esto en la dirección k. Entonces vamos a aplicar distributiva, vamos a hacer cada una de las derivadas parciales. Tendremos entonces que la derivada parcial de v con respecto a x, más la derivada parcial de a sub 2x con respecto a x, más la derivada parcial de b sub 2y con respecto a x. Todo esto aplicando distributiva a el primer gran término, que era la derivada parcial de v con respecto a x. Ahora hacemos lo mismo para la derivada parcial de u con respecto a y, distributiva, derivada parcial de u mayúscula con respecto a y. Sin embargo, se multiplica por el valor negativo, todos estos valores van a dar negativos, menos la derivada parcial de a sub 1 de x con respecto a y, menos la derivada parcial de b1 con respecto a y. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a derivar cada uno de los términos. La derivada parcial de v mayúscula con respecto a x es 0, esto es una constante, entonces lo tenemos acá como 0. Derivada parcial de a sub 2x con respecto a x, entonces la derivada parcial de x con respecto a x es 1, por la constante que acompaña sería a sub 2. Más la derivada parcial de b sub 2y con respecto a x, entonces esto es 0, si se toma como una constante, menos la derivada parcial de u mayúscula con respecto a y, esta u mayúscula es una constante, sería 0, menos la derivada parcial de a sub 1x con respecto a y, entonces la derivada parcial de a sub 1 con respecto a y es 0, x se toma como constante, estamos derivando con respecto a y, esto es 0, menos la derivada parcial de b sub 1y con respecto a y. Esto nos daría la derivada parcial de y con respecto a y es 1 por la constante que acompaña, que sería b sub 1. Entonces menos b sub 1. Todo en la dirección k. Entonces simplificamos, quitamos todos estos ceros que ni suman ni restan. Y nos quedaría entonces que la vorticidad es a sub 2 menos b sub 1 en la dirección k. Entonces esto coincide con la respuesta que nos dieron, a sub 2 menos b sub 1 en el enunciado, a sub 2 menos b sub 1 en la dirección k. Como esto está en la dirección k, respondemos la segunda pregunta, que nos dice que en cuál dirección apunta el vector vorticidad. Como está en la dirección k, es decir, apunta en la dirección z. Entonces, como respuesta, el vector vorticidad es a sub 2 menos b sub 1 y apunta en la dirección z.